vamos a ver una revisión aquí del tema de choque séptico. Tenemos como objetivos primero la definición, posteriormente vamos a ver etiología, luego fisiopatología y el diagnóstico en cuanto a biomarcadores y escalas en el proceso de sepsis. Como definición tenemos que menciona prácticamente la literatura que es un paciente que tiene sepsis, pero a pesar de esto va a presentar una hipotensión persistente que va a requerir de un vasopresor para lograr tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y puede ir acompañado de lo que es el lactato sérico mayor a 2 minimoles por litro. Y aquí viene un punto clave que dice que es a pesar de una reanimación hídrica adecuada. Entonces, como resumen, hipotensión arterial, pese al uso de un vasopresor, que va a generar un nivel elevado de lactato, pese a una reanimación hídrica adecuada. Entonces, esta es la definición de un paciente que tiene un choque séptico. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a tener en cuenta tres cosas muy importantes. Uno, es que la principal causa de sepsis y de choque séptico es el foco pulmonar en un 64%, seguido de un cuadro abdominal en un 20%, luego de un origen sanguíneo y un 14% es urinario. Aquí llámense empiemas, neumonías, colangitis, cuadros de perforación intestinal, procesos apendiculares, estos hablan en general. Sin embargo, aquí lo divide más que nada como gran negativos en un 62% y gran positivos en un 47%. Ahora, un porcentaje que es de 19% van a ser hongos. En este caso, no toman en cuenta los virus, sin embargo, los virus también pueden desencadenar un proceso que conlleva a la sepsis. De hecho, el proceso viral es un poquito más agresivo que el bacteriano. Obviamente no se considera como tal porque no puede, o más bien no genera la misma vía, por así mencionarlo, en cuanto a la respuesta innata inmune de proceso séptico. Ahora, las bacterias más comunes, un 20% son pseudomonas, un 20% es S. aureus y el 16% es el E. coli. Es decir, que esos tres patógenos son los que van a generar todos esos procesos previos. Ahora, si nos damos cuenta, muchas de estas situaciones, por el tipo de patógeno, va más que nada encaminado a niveles que son terapias intensivas. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos recibir a un paciente que está grave y se puede sobreinfectar por algún tipo de patógeno, principalmente pseudomonas, y desencadenar un proceso de choque séptico. Es decir, que puede haber infecciones intrahospitalarias que desencadenan un proceso de sepsis o de choque séptico, pese a que el paciente no haya llegado por eso a nuestra sala. En cuanto a la fisiopatología, prácticamente traté de resumirlo lo más que se pudiera, obviamente de tener los detallitos aquí, sin embargo, pues como sabemos es muy extensa. Ahora, esta es mediada por dos tipos de respuestas, como estaban mencionando los compañeros, una que es innata y la otra es adaptativa. En este punto, si el organismo es capaz de contener el proceso infeccioso y limitarlo, no se produce un cuadro séptico. En cambio, si el organismo presenta una respuesta exagerada o disregulada, va a surgir el proceso séptico. Vamos a tener aquí en la siguiente diapositiva una explicación. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria. Estamos preguntando en cuanto a los DAMs y los PAMs. Las bacterias van a tener en su superficie patrones asociados a los patógenos. Estos, ¿para qué nos van a servir? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Tenemos una célula. En la célula, como estábamos mencionando, tenemos los Toll-like receptors. Estos, a su vez, van a estar subdivididos en 11 tipos. Esta es la primera pregunta. Bueno, pero en la segunda pregunta, el tipo 1, el 2, el 4 y el 6 van a estar más asociados al reconocimiento de los lipopolisacáridos bacterianos, el Toll-like receptor 3, 7 y 8 al ARN viral y el 5 y el 10 a proteínas bacterianas y parasitarias. Obviamente, estos van a distinguir diferentes tipos de patógenos bacterianos. Ahora, dentro de todos estos, el Toll-like receptor tipo 2 va a estar asociado más a los gram positivos y el Toll-like receptor tipo 4 va a estar más asociado a los gram negativos. Estas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque en base a esto es el tipo de respuesta y la severidad que se va a generar. Posterior a esto, una vez que la bacteria se une a algún tipo de célula y empieza a haber algún daño, la célula obviamente va a generar señales de daño que son los DAMs. Ahorita los DAMs los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos en cuenta que la bacteria llega a la célula, se une a los Toll-like receptors, la bacteria prácticamente se une de manera irreversible, la célula la capta y empieza a producir señales de alarma precisamente para que se activen los sistemas innatos, el sistema innato y el adaptativo. Si tenemos la célula y esta sufre algún proceso o algún tipo de lesión, esta va a empezar a producir algo que se llama factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B.
Bueno, este compañerito que tenemos aquí es el que va a iniciar prácticamente todo el proceso de la cascada de inflamación. Este es un precursor prácticamente de daño celular que lo que va a hacer es viajar directamente al núcleo de la célula y la va a poner a trabajar. Bueno, ¿para qué la pone a trabajar? Obviamente estoy aquí haciendo la representación de una fábrica. Una vez que el NFK beta llega al núcleo de la célula va a empezar a producir ciertas sustancias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, el óxido nítrico, el ICAM 1, el VCAM 1 y también la histamina, las citoquinas y las interleucinas. Bueno, como sabemos, estos 4 de aquí, bueno, 5 de aquí van a estar asociados prácticamente al proceso inflamatorio sistémico, el óxido nítrico a la vasodilatación, y estos dos son muy importantes también porque van a facilitar lo que es la diapédesis de los leucocitos, favoreciendo sus 4 partes. Una, la marginación, que es cuando el leucocito se pega a la pared del endotelio. Posteriormente viene la rotación, donde va literalmente rodando en lo que es el endotelio, se va uniendo a los receptores de P-selectina, E-selectina y a las integrinas también. Una vez que se pega a esto, el leucocito se hace una adhesión al endotelio y posteriormente, al momento de unirse al PCAM1, empieza ya el proceso de migración, es decir, del espacio endovascular al espacio extravascular. Posteriormente a esto ya el leucocito se activa y empieza a producir lo que son citoquinas y las empieza a liberar otra vez al torrente sanguíneo. Entonces tenemos en cuenta que el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras capa de las células B es el que inicia todo este proceso inflamatorio. Una vez que se empieza este proceso inflamatorio, entra en juego lo que es la respuesta innata y adaptativa. Ahorita vamos a ver un poquito más de cada una. Entonces tenemos el mismo patógeno, va a tener sus mismos patrones asociados a patógenos, y este caso va a generar algún tipo de lesión o de una señal de alerta. ¿Para qué nos sirve esta señal de alerta? Para activar lo que son los macrófagos, activar los DAMs también que pueden estar a nivel celular y los DAMs libres. Entonces tenemos en cuenta que los DAMs pueden estar a nivel de macrófago, celular y en el torrente sanguíneo, por así mencionarlo. En este caso, hay diferentes tipos de DAM. Los tres que más se han estudiado es el HMG beta 1. Lo que va a hacer es unirse a los receptores tipo RAC, y tenemos también la interleucina 1 alfa que se va a unir a los toll-like receptors también, y los DAMs, por ejemplo, el IL-33 que se va a unir también a los NRLS. ¿Qué es lo que pasa cuando estos DAMs se unen a su receptor específico a nivel celular? Empieza otra vez otro tipo de cascada de inflamación. Entonces tenemos otra vez el factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina, interferón gamma, perdón, a la interleucina 1, la interleucina 8, la 6 y el óxido nítrico. Entonces, prácticamente lo que hace esta señalización en la respuesta innata es potenciar el efecto inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tenemos 4, por así decir, partes en las que puede haber daño. Uno, a nivel plasmático, se activa el sistema complemento y puede generar disfunción celular. Al nivel de las quininas también puede generar una disfunción celular. Y lo otro que vamos a tener alterado a nivel plasmático es la coagulación y la función de las proteínas C y S. A nivel de los monocitos y de los macrófagos va a haber una activación de las citoquinas, otra vez los interleucinas, el interferón, y empieza a haber una activación del factor activador de las plaquetas, y al igual que el óxido nítrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es potenciar más el daño inflamatorio. A nivel endotelial va a haber liberación de las selectinas, los ICAMs para promover más bien la diapédesis leucocitaria al espacio extravascular, la activación del sistema renina-angiotensina, también el daño del glucocálix va a generar la activación de los factores de coagulación, las prostaciclinas, el tromboxano y la endotelina también. Ya a nivel de los neutrófilos, prácticamente los neutrófilos van a funcionar como una especie de supervisor, por así mencionarlo, para que las células que estén dañadas mandar cierto tipo de histaminas o de citoquinas para poderlas señalizar para los macrófagos. Por lo tanto, van a generar las lisosomas que van a producir los ICAMs y las selectinas y a la vez las citoquinas también. Y también por el producto de degradación de las bacterias va a generar lo que son los superóxidos, por ejemplo, los radicales libres de oxígeno. Si todo esto se perpetúa y un paciente no recibe el tratamiento adecuado, obviamente va a haber una disfunción celular. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una disfunción celular? Pues prácticamente empiezan todas las alteraciones que un paciente con un choque séptico va a presentar. Obviamente las partes que más se van a afectar pues es a nivel del sistema nervioso central con una alteración del estado mental. Obviamente eso es traducido en hipofunción tisular cerebral. Posteriormente va a haber una alteración respiratoria. Sabemos que también el SIRA puede ser ocasionado por un proceso séptico, aunque no sea a nivel pulmonar.
A nivel hepático, puede la misma hipoperfusión tisular, puede haber elevación de las enzimas, puede haber elevación de las bilirrubinas, y a nivel de cardiovascular va a haber taquicardia y hipotensión. Lo otro muy importante aquí es esa pregunta en cuanto a la diástole. La diástole juega un papel muy importante precisamente porque al momento, al elevar la frecuencia cardíaca, al momento de tener taquicardia, lo que se va a reducir es la diástole cardíaca. Por lo tanto, va a haber un poquito más de disfunción miocárdica. Es decir, que si el paciente empieza a tener taquicardia por un proceso séptico, va a haber más disfunción miocárdica. ¿Por qué razón hay disfunción miocárdica? Precisamente porque las arterias coronarias se llenan y se irriga el corazón en el proceso de la diástole. Por lo tanto, si tenemos taquicardia y se acorta el proceso de diástole, va a haber una disfunción miocárdica. Es decir, que hay pacientes que si tienen la diástole persistentemente hipotensa, van a tener más daño miocárdico y pueden generar algo que se llama miocardiopatía inducida por sepsis o disfunción miocárdica por sepsis. Lo otro que va a generar es a nivel renal, al haber una redistribución de flujo, por así mencionarlo, los órganos vitales, que es cerebro y corazón, va a empezar a haber una hipoperfusión renal, va a generar oliguria, anuria y obviamente elevación de los azoados. En cuanto a la coagulación, se tenemos en cuenta que va a haber un consumo plaquetario, precisamente uno, por la destrucción de las plaquetas, dos, por el secuestro plaquetario a nivel esplácnico y tres, por la activación de las NETs de los neutrófilos. Esto es un proceso en el cual el neutrófilo empieza a atrapar a las plaquetas y a los eritrocitos a nivel endovascular y empieza a estar en un estado protrombótico. Lo otro es la disminución de la proteína C, el alargamiento de los tiempos de coagulación y la elevación del dímero D. En cuanto a la respuesta adaptativa, tenemos en cuenta que hay una lesión a nivel sistémico y esta va a desencadenar la activación de tres líneas celulares, principalmente lo que son los linfocitos T. Estos se dividen en beta y alfa. Los linfocitos T tipo alfa van a producir lo que es el CD4 helper y este a su vez va a producir la secreción de la TH1 y la TH1 se va a encargar de liberar prácticamente algunos factores como es la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. De hecho, también el CD4 helper va a producir lo que es el TH2 también, y este está más asociado con lo que es la interleucina 5, la interleucina 6 y la activación de la inmunoglobulina E. ¿Esto en qué se traduce? De igualmente, volvemos a lo mismo que en los otros dos cuadros. Esto va a promover lo que es el estado proinflamatorio del paciente. Ahora, los tipo beta son como por así mencionarlos, perdón, los CD8, perdón, los citotóxicos, estos a su vez son como quien dice los matones de los linfocitos T, de los tipo alfa. ¿Por qué razón? Porque el CD8 citotóxico se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, va a ir a la célula que está dañada y lo que va a producir es una lisis celular. Prácticamente los otros empiezan a tener una respuesta inflamatoria, empiezan a persuadir, por así mencionar, a la célula que está infectada, empiezan a proveer factores nutrientes para que la célula empiece a pelear contra la infección y le dan chance. Sin embargo, el CD8 citotóxico lo que llega a una complejo mayor de histocompatibilidad y mata a la célula. Después tenemos a los linfocitos natural killer, que esos prácticamente no preguntan, llegan a las células y la célula está infectada, hacen apoptosis o hacen lisis celular también. Y por último tenemos a los linfocitos tipo B. Estos juegan un papel muy importante tanto en la respuesta aguda como en la respuesta ya crónica. Los linfocitos tipo B en la respuesta aguda prácticamente tenemos que sirven como un acusón, por así mencionarlo. ¿Por qué razón? Porque señalan la célula que está dañada para que lleguen los linfocitos tipo T y produzcan una lisis celular. Entonces, tenemos en cuenta que otra de las funciones importantes de los linfocitos B es señalizar las células que están dañadas para que lleguen los linfocitos T y hagan su trabajo por medio de lo que es el CD8 citotóxico. Ahora, lo otro muy importante de la respuesta adaptativa es que el linfocito tipo B va a producir lo que es la IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, es decir, las inmunoglobulinas. Y conforme a la activación de este tipo de inmunoglobulinas es otro tipo de respuesta que se va a promover. Si nos damos cuenta, todas estas activaciones celulares van a terminar en lo que es un proceso proinflamatorio. Ahora, esta es una tabla del New England. Prácticamente tenemos aquí tres etapas en la que tenemos incrementada la coagulación. Va a haber aumento del factor tisular. Esto lo que va a hacer es promover que los neutrófilos empiecen a hacer las NETs. Las NETs son prácticamente células, no, perdón, depósitos, por así mencionarlo, de fibrina y colágeno, que lo que van a hacer es atrapar plaquetas, eritrocitos y formar trombos.
Entonces aquí es cuando empieza un proceso que es el estado protrombótico y esto si no se cuida o si no se tiene un paciente con adecuada monitorización, puede generar una coagulación intravascular diseminada. Posteriormente a eso va a disminuir el proceso de anticoagulación, es decir, que va a haber disfunción endotelial, va a disminuir la antitrombina, la proteína C y obviamente la porción activada de la proteína C, por lo tanto va a disminuir lo que es la fibrinólisis, perdón, y va a aumentar lo que es el factor activador plaquetario. Por lo tanto, empieza a haber un cuadro más exacerbado de trombosis. Posteriormente a esto, tenemos en cuenta que al haber un daño endotelial, lo que empieza a haber aquí es una disrupción de la barrera endotelial, por lo tanto va a haber tanto fuga de líquido al tercer espacio y también va a haber fuga de proteínas, fuga también de células que tienen que estar únicamente en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, va a haber una disrupción de la barrera endotelial, va a generar una hipoperfusión tisular precisamente por el proceso trombótico y obviamente vamos a generar una disminución de la oxigenación tisular. Cuando hay una disminución de la oxigenación tisular, va a haber un proceso de disfunción mitocondrial, que es cuando empieza la liberación de las enzimas, del calcio, y eso promueve otra vez el proceso inflamatorio. Si esta hipoperfusión tisular persiste, el paciente va a entrar en lo que es falla orgánica. Ahora, la siguiente pregunta de los líquidos que le habíamos hecho, ¿para qué nos sirven los líquidos? Principalmente es para promover o proveer prácticamente un poquito extra el volumen cardíaco, precisamente con el fin de romper ese estado de hipoperfusión tisular. Es por eso que los líquidos juegan un papel importante independientemente del paciente, pero sí depende de la comorbilidad del paciente. Ahora, si el paciente persiste con este cuadro de hipoperfusión tisular, obviamente va a haber una lesión mitocondrial, va a haber una lesión a nivel miocárdica, a nivel de los canales de la membrana y a nivel del núcleo. Ahora, la célula en este punto es recuperable, sí. Cuando no empieza a cambiar su estructura celular, la célula todavía se puede procurar, por así mencionarlo. Sin embargo, va a haber células que por tal de proveer esa energía a otro grupo celular va a generar apoptosis y otras células simplemente van a hacer lisis celular. Ahora, en este caso, va a haber tres tipos de afectación, principalmente la vasculatura. En algunas partes del organismo va a haber vasodilatación con el fin de proveer lo que es el volumen efectivo a nivel de cerebro y corazón. En algunos otros casos va a haber vasoconstricción, eso prácticamente es a nivel periférico, precisamente para redistribución del flujo, y va a haber una agregación de leucocitos. Esto es lo que estábamos mencionando, que es la diapéresis leucocitaria. Lo otro es que va a haber una disfunción endotelial, que es donde debemos de tener mucho cuidado también por el líquido. Los líquidos que nosotros administramos al paciente también pueden generar disfunción de lo que es el glucocálix y generar también el estado protrombótico. Ahora, si el estado persiste, obviamente va a haber una disfunción orgánica y va a haber anormalidades metabólicas, principalmente en cuanto al tema del oxígeno y la activación de las vías anaerobias para obtener energía a base de un proceso en el cual no interviene oxígeno. Lo otro es la alteración miocárdica, en la cual va a haber una vasodilatación o dilatación miocárdica y aparte va a haber una depresión del miocardio precisamente por el proceso en el cual no se está perfundiendo de manera adecuada. Si todo esto persiste, el paciente va a entrar en un estado de choque. El estado de choque prácticamente nos lleva a tres cosas. Uno es la hipotensión refractaria, que es el estado de choque refractario séptico. El otro, la falla orgánica múltiple o que el paciente se recupere. Aquí prácticamente, si lo dividimos en 100%, tenemos un 33% que el paciente se recupere de manera adecuada y si lo dejamos que el paciente evolucione, prácticamente tenemos que el choque refractario y aparte la falla orgánica múltiple siempre van a terminar en la muerte. Entonces, tenemos como resumen de la fisiopatología que en dado caso que los factores antiinflamatorios no sean lo suficientemente adecuados para poder generar o frenar el proceso inflamatorio de los que son proinflamatorios, es cuando se produce el proceso de sepsis. Es por eso que la definición es muy importante porque dice que es una respuesta disregulada. ¿Ok? Entonces, si los factores proinflamatorios son los que predominan en este tipo de pacientes, es cuando se genera un proceso de sepsis. Ahora también hay fenotipos de pacientes para producir respuestas exageradas a ese tipo de insultos a nivel sistémico. Ahora, esto es muy importante, que es una de las preguntas también que estábamos viendo ahí. El perfil hemodinámico de un paciente con un choque séptico, independientemente de las patologías que tenga, van a ser tres. Uno es hipovolémico. ¿Por qué razón? Porque obviamente va a haber fuga al tercer espacio y va a haber un llenado cardíaco disminuido. El otro tipo de choque en el perfil hemodinámico es de tipo cardiogénico, en el cual va a haber una depresión miocárdica, por lo que estábamos mencionando de la diástole,
y incluso hay artículos que te mencionan la reanimación del paciente en base a la TEA diastólica y no sistólica, precisamente por esto, para evitar el daño o la depresión miocárdica secundaria a la hipotensión de tipo diastólica. Lo otro que va a haber es una alteración a nivel ventricular, principalmente izquierdo, como bien había mencionado, y el otro es distributivo. Aquí se va a ver afectada la macrovasculatura, principalmente por la hipotensión arterial. Lo otro es que empieza a haber shunts en cuanto a los órganos que son vitales y a los órganos que no son vitales, por lo tanto empiezan a redistribuir el flujo. Y lo otro muy importante es la microvasculatura. En este caso va a haber una vasodilatación y obviamente las resistencias vasculares sistémicas van a estar disminuidas, va a haber una alteración a nivel precapilar y va a haber una alteración en la microcirculación o en el llenado de la microcirculación. Por lo tanto, empieza a haber un cuadro de hipoperfusión y empieza a generar una disfunción mitocondrial. Por lo que al haber disfunción mitocondrial empieza a haber lesión o más bien disfunción del órgano en el cual se esté hipoperfundiendo en ese caso la mitocondria. Entonces, como resumen del perfil hemodinámico, el choque séptico, independientemente de la patología que tenga, es hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Obviamente, el que más predomina, como estamos viendo aquí en la imagen, es el distributivo. En cuanto al diagnóstico, y esto es algo muy interesante, debatido, peleado en los últimos años, tenemos en cuenta algo que son los biomarcadores. En este tipo de pacientes con el choque séptico, la sepsis, no existe como tal un tipo de laboratorio que nos haga el diagnóstico. Sin embargo, sí existen parámetros que nos pueden orientar a la severidad del caso. Por ejemplo, los más estudiados, se los estoy poniendo aquí, uno es la procalcitonina, que está liberada por el adipocito al haber estimulación de las interleucinas 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. En este caso, el valor de referencia va de 2 a 10 nanogramos por mililitro. Ahí ya se puede considerar que es un cuadro séptico. Menciona también la literatura que arriba de los 10 nanogramos por mililitro ya se puede considerar un estado de choque severo. Por lo tanto, la mortalidad aumenta entre un 33 y 45%. El otro biomarcador es la proteína C reactiva, que esta va a ser liberada por el hepatocito por la estimulación de la interleucina 6 y 8. Y esta tenemos en cuenta que un valor normal es igual o menor a 10 miligramos por litro. Es decir, que este es un reptante de inflamación de la fase aguda, nos habla de que hay un proceso inflamatorio, pero no nos dice dónde. Entonces, prácticamente nos sirve como referencia, como pronóstico, sí, pero no nos da un diagnóstico como tal. Lo otro, que es un laboratorio muy especializado, que prácticamente aquí en el país se hace en algunos pocos lugares, que es la interleucina 6. Este sí es un factor pronóstico en el proceso séptico. Incluso ahorita está mucho de moda en el proceso del COVID-19 precisamente porque esta interleucina es como que la principal interleucina que puede generar una inflamación a nivel sistémico, precisamente porque está encargada de generar fiebre, de generar hipotensión, alteración en la coagulación, aumenta también la permeabilidad capilar. Lo otro es que empieza activación de la interleucina 1, 6 y 8 y también puede empezar a generar lo que es la activación plaquetaria para poder generar un estado protrombótico. Es decir, que la interleucina 6 sí juega un papel muy importante en el pronóstico y no en el diagnóstico. El otro que sí juega un papel importante en el diagnóstico es el lactato, precisamente porque este es un producto de la vía anaerobia y nos habla de que al mayor nivel de lactato es mayor riesgo de que el paciente llegue a fallecer. De hecho, hay estudios que se han visto en cuanto al nivel de lactato y mortalidad. Hay estudios que se han hecho también, salió hace 2 años un artículo de la perfusión tisular periférica, en el cual nos meten la escala de Mottling comparada al nivel de lactato y por cada grado que tenga de la escala de Mottling es un nivel de lactato que va a tener el paciente. Y obviamente esto se asocia a mortalidad. El lactato es muy importante en el proceso de la sepsis, incluso hay guías que te dan una reanimación tanto de antibiótico terapia, de vasopresores y de líquidos en base a tus niveles séricos de lactato. Este sí se considera como un criterio diagnóstico, sí, pero obviamente si el valor del lactato está normal, no quiere decir que el paciente no tenga sepsis. Sí nos sirve como orientación, sí nos sirve como diagnóstico, pero no es absoluto. Ahora, otra cosa muy importante es el proceso de que es muy controversial y que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, ahorita lo que se está aceptando más es la aplicación de la escala de Quick-SOFA. Ahora, según la tercera definición de sepsis, es importante recalcar que los criterios de SIRS no están, bueno, sí se pueden utilizar y la escala de Quick-SOFA prácticamente no los sustituye, sino los complementa. Es decir, que si nosotros podemos o clasificamos un paciente con estos dos tipos, está bien. Obviamente le da más peso al Quick-SOFA precisamente por lo siguiente.
Hay un análisis de corte prospectiva que compara el Quick-SOFA con el SIRS. Prácticamente aquí el Quick-SOFA fue más específico en un 96.1% para determinar la presencia de sepsis, pero es muy insensible en un 29.7% a la disfunción orgánica. Es decir, que si nosotros hacemos un diagnóstico de sepsis o de choque séptico por Quick-SOFA, vamos a tener un éxito de 96.1%, pero no podemos determinar con eso qué tan dañado está el organismo. Ahora, el SIRS es menos específico, pero más sensible. Es decir, que si nosotros aplicaríamos la escala o más bien los criterios de SIRS, vamos a captar muchísimos más pacientes, pero de 100, prácticamente 61 van a tener el proceso séptico y los otros no. En cambio, en el Quick-SOFA, 96 de los 100 van a tener un diagnóstico ya positivo a lo que es el choque al sepsis o al choque séptico. Ahora, ¿cómo se hace este diagnóstico? Prácticamente si tenemos la sospecha de una infección, tenemos que tener 2 o más criterios de Quick-SOFA. ¿Cuáles son los criterios? La alteración del estado de la conciencia, prácticamente aquí nos marca que es un Glasgow menor a 13 puntos. Lo otro es la tensión arterial sistólica igual, esa parte es muy importante, el igual o menor a 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 respiraciones por minuto. ¿Por qué es importante esto? Se ha visto que de los pacientes que presentan este puntaje, es decir, de 2 o más criterios del Quick-SOFA, va a tener un 75% de aumento de 2 puntos en la escala del SOFA completo. Por lo que se traduce, por default, si tenemos un paciente con 2 puntos de Quick-SOFA en una mortalidad del 20.2%. Por lo tanto, es muy específico y puede predecir lo que es la mortalidad a mediano plazo también. Ahora, este tipo de pacientes con sepsis o con choque séptico son muy propensos a descompensarse de forma abrupta. Por lo tanto, ha habido consensos que se han intentado hacer para poder encontrar ese tipo de pacientes que se puede complicar y prevenir que se compliquen. Por eso surge esta escala que se llama National Early Warning Score, en la cual prácticamente se divide por severidad, por así mencionarlo, y con un puntaje de esta escala en 3 ya muestra una sensibilidad de un 92% y una especificidad de 77% de un riesgo de complicaciones. Aquí no nos metemos en mortalidad todavía. Es decir, que esta nos puede ser un poquito más sensible para encontrar qué paciente se va a complicar, pero de esta sensibilidad el 77% nos va a decir 77 sí se van a complicar de los 100. Entonces, el 92.6 se traduce en que ese 92 pacientes pueden llegar a complicarse. En cambio, el 77 se traduce en que esos 77 se van a complicar. Por lo tanto, va a predecir ya con esta situación mortalidad o que el paciente requiera una intervención de unidad de cuidados intensivos. Esto lo va a hacer con una sensibilidad, una especificidad, perdón, del 67% y una sensibilidad del 66%. Aquí sí le gana el Quick-SOFA en determinar qué tipo de paciente se va a complicar, porque el Quick-SOFA tiene una especificidad del 59% y una sensibilidad del 70%. Es decir, que en cuanto a la aplicación del NEWS, es menos probable que se te pase un paciente que se vaya a complicar con el NEWS que con el Quick-SOFA. Ahora, la ventaja enorme de lo que es el NEWS es que no se requiere ningún estudio de imagen, ningún laboratorio. Esto prácticamente nos sirve, o se puede aplicar únicamente con lo que son los signos vitales y el estado clínico del paciente. Ahora, en cuanto a esta parte que es la predicción de las complicaciones, tenemos algo que se llama el área bajo la curva. Esta prácticamente nos ayuda a interpretar entre más pegado está el cero, es más inespecífico, más incorrecto, y entre más cercano esté al nivel o el valor de 1, esto nos traduce en que es más correcto o más específico. Por lo tal, en la siguiente gráfica tenemos en cuenta que qué escala nos traduce más en una predicción de complicaciones, la NEWS, en un punto 77. Esto quiere decir que es más probable que tú diagnostiques o que tú preveas un paciente que se puede complicar por medio de la escala NEWS que con la de Quick-SOFA. Sin embargo, tenemos el MUSE también, que es la modificación de esta escala, el Quick-SOFA y el SIRS. Entonces, prácticamente hay que quedarnos con esto bien en claro en la cabeza, que el NEWS nos predice bien qué tipo de paciente se va a complicar, pero que nos da la severidad y la mortalidad en estos casos no es tanto el Quick-SOFA, sino es el SOFA. Ahora, ¿cómo se interpretan estas dos escalas, que son las principales en el proceso de un paciente con sepsis? Prácticamente aquí tenemos lo que es la escala de SOFA completa, en la cual se va asignando un valor en base a los parámetros que vamos determinando en el tipo de paciente. Estos, a su vez, se van categorizando por puntajes de 0 a 1. Obviamente vamos a tener una mortalidad de lo que es el 0%.
de 2 a 3 empieza a subir a un 6.4% y de 4 a 5 puntos un 20.2%. Donde empieza a ser más significativo es a partir del 10 a 11 puntos, precisamente porque la mortalidad de estar en un 33% sube un 20% más y llegamos al 50%. Es decir, de un porcentaje de pacientes, supongamos que 10 presentan de 10 a 11 puntos en el SOFA, 5 de esos 10 se van a morir. Si el paciente presenta de 12 a 14 puntos, tiene una mortalidad ya del 95.2 y obviamente si a partir de aquí del punto de 14, es casi seguro que todos los pacientes que presenten esta puntuación van a terminar en lo que es el fallecimiento. La otra escala es la escala de News. Aquí prácticamente cómo se interpreta es únicamente con parámetros clínicos y de signos vitales. Supongamos que nuestro paciente tiene 11 respiraciones por minuto, se le va a asignar un punto. Si el paciente está saturando arriba de 96%, no se le asigna ningún punto. En este caso también nos categoriza esto por niveles de saturación y el requerimiento de oxígeno, obviamente en pacientes con EPOC. Aquí prácticamente si el paciente requiere oxígeno se le agregan 2 puntos. Si la tensión arterial sistólica, aquí como estamos previendo la cuestión de la sepsis, no nos importa, por así mencionarlo, tanto el cuadro de hipertensión, sino más el de la hipotensión. Por lo tanto, si tiene el paciente menor a un 90 de TA sistólica, vamos a adquirir ahí 3 puntos más. Y como estábamos mencionando en la definición igual o menor a 100, aquí ya tenemos 2 puntos por default. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, aquí es importante también recalcar que con base al tipo o a la categoría que tiene de frecuencia cardíaca es el puntaje que se le va agregando. A nivel de estado de conciencia e incluso a la temperatura también. ¿Cómo se traduce esto? Esta es la news, prácticamente esta es una previa a la que se está utilizando ahorita, que este es el new 2. Prácticamente aquí, en base al resultado de los puntajes, se va categorizando un paciente. Es decir, que a partir de un punto el paciente tiene un riesgo bajo y lo que se sugiere aquí es una monitorización por parte de enfermería de signos vitales cada 4 o 6 horas. Si el paciente tiene 3 puntos en cualquier parámetro de esos de aquí, es un riesgo bajo medio, por lo tanto, requiere ya que la intervención urgente en piso o en la unidad en la que esté de la toma de signos vitales cada hora, porque este paciente lo más seguro es que se vaya a complicar. Lo otro es que de 5 a 6 puntos es un riesgo clínico medio. Aquí prácticamente es lo mismo que el previo, signos vitales cada hora. Y a partir de 7 puntos, aquí ya sí requiere la intervención emergente de un grupo de expertos para poder prevenir la situación en la cual puede generar la muerte. Aquí el monitoreo continuo de los signos vitales tiene que ser todo el tiempo. Y eso es todo de mi parte.